se borró. O sea, no se grabó esa clase, esa hora. Entonces, desde la siguiente hora solo continúa desde el o sea, desde lo que insertamos los datos de la losa DEC y desde ahí continúa, pero se perdió toda la primera parte, como decía. Ya, ¿y qué necesitan entonces ahorita que hagamos? Y que, no sé, bueno, en mi caso, bueno, y en el caso de todos, no sé, poner otra vez vigas, columnas de los perfiles de las vigas que son, y eso de los pines en las vigas secundarias. Ya. El modelado entonces. Sí, Sí. sí, que por favor, porque Ya, a lo ver, sí está hagamos en un. video. Ya. A ver, hagamos de una vez esto. Ya, esperemos a que se abra. Ese sí tienen, ¿no? Los parámetros que teníamos del modelado. A ver. Ya. A ver, muchachos, vamos entonces con el modelado, ¿no? No me acuerdo muy bien qué nomás vimos, pero bueno, vamos a hacer desde cero, desde un nuevo modelo. Esperemos a que se abra. Las unidades con las que ustedes quieran trabajar, esto creo que ya saben bastante ustedes, ¿no? Estados Unidos, aquí tomamos la base de datos del europea para la IPE, el HB, etcétera. Porque si tomamos la de Estados Unidos, aquí nos salen perfiles W, que no son perfiles a nosotros. Déjenme ver, teníamos, aquí tengo el otro modelo. Planta. Ya. Teníamos 5 ejes en X y 4 en Y, ¿no? La distancia que teníamos entre vanos, 4.65 en X y en Y le vamos a poner 5.33, que es lo que teníamos. Creo que hicimos de 5 pisos, no me acuerdo muy bien. Déjenme ver. Sí, 5 pisos. El primer piso le he puesto de 360. Ah, no, este es el de 360 y los de arriba son de 2.43, no sé por qué. Creo que eso estaba en el AutoCAD, ¿no? Entonces ya, y le pongo OK. Ya, muchachos, vamos. Déjenme cambiar el tamaño de la letra nada más. Que se vea bien, ¿no? Ya. Listo. Lo primero que tenemos que hacer es modificar los grids, ¿no? Clic derecho, modificar. Y entramos a esta parte. Entonces, las distancias que yo tenía, le doy clic aquí para colocar las distancias, serían las relativas, ¿no? De eje a eje. Entonces es 4.65, el siguiente es 5.39, aquí era 4.59 y aquí era 4.75, ¿sí? El de acá todos son lo mismo, lo único que cambiaba era los ejes. Entonces el 4, el orden, ¿no? Entonces, esto ya depende de cómo esté la arquitectura. Simplemente eso, el 1 tenía que ir arriba y el 4 tenía que ir abajo, nada más. Le doy OK.
Y ya. Ya hasta ahí teníamos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir el material, siempre, ¿no? Material, luego secciones y ya puedo dibujar. La losa, obviamente. Entonces, aquí yo les había dicho que teníamos dos tipos de materiales que son comunes, que usamos aquí en Ecuador. Entonces, son materiales que ya están definidos por las normas ASTM, ¿no? Entonces, simplemente le doy clic en añadir nuevo material, le dejo que esté Estados Unidos, acero, y aquí escojo. Ahí los más comunes son el material A36, aquí me aparecen las propiedades, eso ya les expliqué un poco, ¿no? Y el otro material es A572, grado 50. Igual aquí me aparecen las propiedades y aquí están bueno, el FY, el FU, el FY esperado, el FU esperado, ¿no? Eso también, si me acuerdo algo que les explicaba, que este esperado era simplemente el FY multiplicado por el RE, el RY, y este RY sacábamos de las tablitas, ¿no? Que suele ser 1.3, 1.1, dependiendo del material. Eso está en la normativa, los RYs. Ya, entonces estábamos hasta ahí. Luego de las secciones, bueno, del material vamos a pasar a las secciones. Voy a borrar todas estas. Voy a dejar una sola, ¿no? Muchas secciones. Entonces, si yo quiero colocar una sección, nos íbamos a importar nuevas propiedades. Y aquí están las IS, ¿no? Cuando quiero una sección de catálogo, ¿se acuerdan? Entonces aquí tengo que cambiar el material, quedamos en que íbamos a trabajar con material a 572 grados 50. Y aquí está la base de datos de los perfiles. Entonces no recuerdo muy bien qué sección le puse, pero pongámosle una sección de unos 400, HE400B. ¿Sí? Aquí he tenido otra, probémosle esto. Y para las vigas también les explicaba que más o menos la referencia para sacar la altura de las vigas era L sobre 20. Esta es una buena medida que yo tenía. No se olviden que para concreto era L sobre 12 o 13 aproximadamente. Con esto cumplen las deflexiones, etcétera. Ya. Entonces aquí tenemos nuestra luz más grande. Es de 5.39, ¿no? Entonces esa sería la viga que me mandaría a mí. Entonces simplemente saquen la calculadora y dividan. Y esa le vamos a colocar. Esto es para tener que modelar, ¿no? Luego yo voy definiendo ya en el diseño, con las derivas, las medidas que yo debo de tener exactas. Me dice que tiene que ser de 0.27, o sea, es una IP de 270. Esa vamos a colocar aquí así de entrada. Entonces, le pongo una nueva. No se olviden que nosotros utilizábamos estas secciones de catálogo solo para el ejercicio, porque lo que generalmente se hace aquí es ya las secciones armadas. En las secciones armadas nosotros ingresamos cualquier dato de altura, de espesor del alma, espesor del patín, ancho del alma. Pero eso van a aprender ustedes en la clase de estructuras metálicas. Por el momento me interesa que puedan apreciar esta parte del acero nada más. Pero en esa materia ya van a profundizar en todas estas cosas, ¿no? Entonces, como sacamos, era una IP de 270. ¿Ya? También necesitamos unas viguitas secundarias. Las vigas secundarias no tienen que ser tan grandes, ¿no? Pongamos una cualquiera.
Pongamos las que puse la otra vez creo que eran de 220. Pero ojo que estas vigas secundarias solo resisten a carga gravitacional, ¿no? Nada más. No así. Ya, con estas 3 secciones voy a trabajar. Si quisiera crearme yo una sección, es aquí, ¿no? Sección en I. Y aquí yo coloco el material. Y empiezo a colocar las dimensiones que a mí me convenga. Siempre revisando esas relaciones ancho-espesor que teníamos del AC41, del ISC, perdón, del ISC 341, ¿no? ¿Se acuerdan las relaciones ancho-espesor que hicimos en clase? Revisamos esto, tomábamos la mitad de esta distancia y le dividíamos para la altura y con eso sacábamos un lambda de moderada ductilidad, que era para el caso de los IMFs. Si queremos alta ductilidad, era para los SMFs, etcétera, ¿no? Igual eso lo van a entender mejor ya en la materia de aceros. Por el momento, tomemos en cuenta estos valores. Yo le voy a poner OK. Listo. Ya la modelada es facilita. Simplemente coloco aquí. Antes de eso, pongamos en todos los pisos. Ya. Pongo ahí y pongo mis columnas en este caso, ¿no? HB de 400. Y dibujo. Ya están todas las columnas. Y lo mismo para las vigas. Vámonos a este icono. Creo que a estas alturas ya están familiarizadas con estas cositas, ¿no? Y dibujo. Igual en todos los pisos. ¿Sí? Ya. Las vigas secundarias. Selecciono el siguiente icono. Selecciono mis vigas secundarias de 220. Y miren, aquí a mí ya me da la opción, ¿no? Me dice, usted va a colocar las vigas secundarias como un pin. Pin quiere decir que usted está liberando los momentos en los extremos. ¿Sí? El resto de las otras secciones no las liberamos aún. Porque si yo le pongo aquí en la viga, miren, podría hacer lo mismo, podría ponerle que me salga con pins, pero ahorita está en continuous. Entonces, si es continuous, sí me va a conectar a momento. Pero yo puedo cambiarle. Miren, aquí está pin. Si yo quisiera dibujar una viga que esté liberada en sus extremos, por si acaso. Ya, entonces voy a dibujar esto. No me acuerdo, quedamos creo que 3 vigas en este sentido. Si dibujo ahorita me van a dibujar así, ¿no? Verticales. Y el sentido ya quedamos en que siempre le vamos a colocar en el sentido más corto. Entonces aquí tenemos 5.33 y acá tengo 4.65. Voy a tomar mi medida más chiquita y en ese sentido voy a colocar. Voy acá, 4.59 es menor a 5.33, sí, pongo en este sentido. 4.75, sí, pongo en este sentido. ¿Sí? La única medida que tengo más grande es esta, ¿no? Según la lógica que les estoy diciendo, yo debería colocar así, para que cambie. Pero hacer este cambio ya en la construcción es bastante complicado, o sea, tengo que cortar por aquí el deck, cortar también por aquí el deck y rellenar, porque ustedes vieron la forma del deck, ¿no? La forma del deck es así. Entonces, si yo corto o coloco de esta forma aquí, yo voy a tener esos huecos en esta parte. Entonces, eso no es conveniente porque me va a tocar rellenar esos huecos con algún material cuando yo vaya a fundir y me armo un lío de gana. Siempre es recomendable ya tomar las medidas cortas y en ese sentido colocar las vigas secundarias. Siempre, muchachos. Además de que con este parámetro nosotros estamos de alguna manera tratando de garantizar que se forme en realidad el diafragma rígido que nosotros colocamos en el análisis sísmico. ¿Sí? Porque si colocamos uno en un sentido, coloco el otro en otro sentido,
Por acá le vuelvo a colocar en otro sentido. No hablamos ya de un diafragma rígido, ¿no? ¿Qué conexión voy a tener ahí para que haya este asunto del diafragma rígido? Entonces, no. Lo recomendable siempre es mandar en un solo sentido las vigas secundarias. Ustedes se van a topar, obviamente se van a topar con este caso. Hay gente que realiza de esa manera, según ellos, para optimizar un poco el material o alguna cosa por ahí. Pero no optimizan nada. El peso que van a ganar va a ser muy, muy pequeño al proceso constructivo, ¿no? Que van a tener. Porque ustedes vieron ya en la obra, aquí yo tendría que colocar placas, o sea, aquí tendría que colocar placas, acá también placas, acá placas y acá placas. Entonces, estas viguitas de aquí ya serían otra marca porque van a tener otras placas. ¿Sí? En cambio, si yo coloco en un solo sentido, es más fácil. Hasta para la construcción es más fácil. Por todos lados. Entonces, es más por eso, ¿no? Entonces, quedamos en el otro sentido. ¿Cuántas pongo? Eso de cuántas vigas yo tengo que colocar aquí, recuerden que estaba igual en el catálogo. En el catálogo del DEC me dice a mí la separación máxima que usted puede tener entre vigas secundarias. Entonces, más o menos estaba, creo que 1,60 decía ahí en el catálogo de Cubiec, la cubilosa o el cubitecho, algo así se llama, ¿no? Cubilosa me parece que es el que es de Cubiec, y también vimos el de IPAC, ¿no? Entonces, esos parámetros teníamos. Entonces, digo 5.33. ¿Cuántas quiero colocar? Pongámosle a 1,50 para tener un valor aproximado. Dividido por 1.50. Me dice que usted tiene que colocar 3,5. Sí, estos son los espacios, ¿no? Tiene que tener 3.5 espacios. Entonces siempre la viga va a ser -1. Entonces colocamos, si solo le colocamos 3, 5.33 dividido para 3, yo voy a tener 1,77. ¿Sí? Entonces vamos a colocarle para ver cómo nos queda. Yo necesito que se coloquen en el otro sentido. ¿Cómo les doy la vuelta? Aquí. Le digo que sean paralelo al eje X. Y le voy a dejar las 3. Y puedo medir también, por si acaso en el ETABS, ¿no? Aquí tengo View, medida, en línea, en ángulo, en lo que usted quiera. Y mide. Abajo le sale, dice que es 1.33. Entonces estamos bien en los espacios. ¿Sí? Que es lo que teníamos nosotros en la calculadora, ¿no? Tiene 5.33. ¿Cuántas quiere colocar usted? Ahorita están colocadas 3. ¿Sí? Es decir, divido para 4 espacios. 1, 2, 3 y 4. Pongo para 4 y sale el 1.33. ¿Sí? Si yo pongo solo 3 espacios, ya me salía el 1.77, que ya se pasa del 1.60 que me dice en el catálogo del DEC. Entonces, tratar de irse de menos, ¿no? Menos de esa distancia. Y las 3 distancias son iguales, entonces el resto va a ser lo mismo. Vamos a cambiarle los colorcitos para poder ver bien las secciones, ¿no? Entonces, Section Properties, y ahí está dándome por secciones. Pongámosle los nombres también para verles bien. Nombres de las secciones, y cambiamos este amarillo que no se ve bien. Definir Section Properties, Frame Section, y aquí le voy a cambiar. Pongámosle azul. Igual este verde también, cambiémosle nomás. Pongámosle, no sé, a este. Ya. Listo, ahí se ve mejor, ¿no? Y dibujar es exactamente lo mismo. Esto. Y ya. Prácticamente tenemos hecho el modelito. Quiero ver las rótulas porque aquí no se ven muy bien. Entonces me voy acá
Debe ser en secciones, me parece que es aquí. Ahí están, ¿no? Déjenme ver no. En releases es. Entonces yo ya veo cuáles están liberados de momento. Si yo libero de momento, quiere decir que para mi sismo esta sección no va a ser resistente, ¿no? Ya, ¿qué más habíamos visto? Que nosotros teníamos que escoger los sistemas que van a ser resistentes a la carga lateral. Entonces quedamos que aquí vamos a tomar estos dos en X y en Y. Al final terminamos considerando estos dos como diafragma, como un sistema de diagonales, ¿no? Ya, pusimos diagonales en esos puntos. Entonces estos eran pórticos resistentes a momento. ¿Sí? Los dos rojos en X. Y acá colocábamos unas diagonales. Dígame. Una duda. Y en el sentido de X, bueno, sentido Y más bien, ¿podríamos tener más de esos dos pórticos? Sí, claro que sí. O sea, ahorita vamos a poner diagonales, ¿no? Pero la primera interacción que hicimos nosotros en la anterior clase fue poner estos como pórticos. Y ya. Todos estos pusimos, pero los pusimos pórticos. Entonces, si los dejábamos como pórticos, la deriva nos salía bastante pequeñita, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tratar de optimizar las secciones. Vamos a dejarle así, primero con pórticos y veamos cuánto nos sale la deriva. Y luego le ponemos las diagonales, ¿ya? Para que vean el cambio que tenemos que hacer. Ya, vamos, trabajemos así. Entonces, bueno, sí, en este caso yo puedo escoger todos estos para que sean resistentes a mi carga en Y, ¿no? Sería lo ideal. Y para acá en X. Pero la idea del ejercicio era también incluir diagonales. Y esas diagonales las vamos a poner aquí y acá. Entonces, vamos, empecemos. Primero, para que resista el sismo en Y, ¿cómo necesito que estén las secciones? Si mi sismo viene por acá, mi no tiene que estar en el lado débil, ¿no? Mi tiene que estar en el lado fuerte, es decir, tiene que estar así. En este sentido tiene que resistirme a mí. Por acá. Las que vayan a resistir en Y y las que van a resistir en X, es así, tienen que estar así. La inercia fuerte en ese lado. ¿Sí? Es lo que tenemos que hacer. Entonces, primerito, tenemos que darle la vuelta a estas secciones, que son mis columnas, ¿no? Selecciono, me voy a... Pueden irse por dos lados, asignar, frame, y aquí dice ejes locales. ¿Sí? O la misma pestaña me parece que está aquí, ejes locales, ¿sí? El mismo icono, perdón, este. Ahí le colocan 90 y le dan en aplicar. Y ya, se dio la vuelta. Listo. ¿Qué más hacemos? El deck. Déjenme ver, section. Me parece que todas estas propiedades ya las habíamos definido, ¿no? Déjenme ver el modelito. Ya. Entonces quedamos que íbamos a utilizar el deck de 120 milímetros, eso igual ya vimos de dónde salía, ¿no? Que había en los catálogos, a mí me decía que era variable esta distancia que yo tenía de aquí a acá. Vimos en el de IPAC, esto me parece que tenía 60. Vimos en el de Kubiak, esta misma tenía 50. Entonces, como nosotros no podemos poner marcas en el plano en sí, cuando nosotros vayamos a presentar, porque es como darle preferencia a un proveedor, y eso no es muy ético, a menos que usted ya tenga relaciones con esos señores, ¿no? Entonces, escogimos el más desfavorable, que era este, de aquí. Y luego de eso yo tenía que colocar 50 centímetros más arriba de hormigón.
Esa es mi distancia mínima que yo tengo. ¿Sí? Entonces yo tenía 110. Yo podría dejarle 110 milímetros. ¿Sí? Pero por si acaso, le dejamos 120 milímetros. Al final, que sea más pesado es conveniente para nosotros, a que pongan menos ahí en el sitio. ¿Sí? Que pongan más, eso ya es complicado, porque ese peso ya no lo estamos considerando nosotros. ¿Sí? Pero esto es lo que tenemos que colocar como mínimo. Y eso también estaba en los catálogos, ¿no? De las losas. Ya aquí teníamos que ponerle el hormigón. Este hormigón simplemente va a ser para el diseño de la sección compuesta con los conectores de corte que vieron ustedes. Eso no sé, pero con todo me imagino que en la materia de concreto, en la materia de acero la van a volver a ver. O sea, aquí ponen su conector de corte y con eso hacen, bueno, perdón, no iría ahí en el deck, ¿no? Aquí hace falta una viguita. Entonces ahí ponen su conector de corte y van haciendo la losa colaborante. Aquí sería, aquí va mi viga ahí, si hago un corte y aquí va el stud, ¿no? Ahí se analiza el flujo de cortante, etcétera, lo que se ve en resistencia de materiales. Entonces ahorita no importa si yo no le cambio. Pero bueno, podría irme, ¿no? Modificar. Aquí le ponen ustedes el concreto que tengan, concreto 21 megapascales. Y esto ya saben, ¿no? Mejor que yo. 4700. Listo, modifican por acá el módulo de elasticidad, 21 megapascales y ok, ¿no? Al final solo me sirve para esta partecita. El material del deck, ¿sí? Recuerden eso también, ya lo habíamos cargado. Me parece que era un material que era aquí Colform A653 y el grado era el único que no nos coincidía, ¿no? Propusimos el 33 que era más desfavorable. Pero podemos buscar las especificaciones del material que tenga y las puedo colocar acá. O sea, ¿qué es lo único que me va a interesar? Es esto, ¿no? El FY y el FU del material que me diga a mí en el catálogo. Eso también está en los catálogos. Estoy ok. Y ok, ¿no? Y aquí escojo ese material que está por acá. Y aquí simplemente iba colocando. Todos estos datos son para el diseño de la losa colaborante. Sí, ustedes ya tenían esto, ¿no? 154, 120, 300, 07. Aquí pusimos 0.073. Acá tenemos 12, 75 y esto no le cambié. Igual, ustedes cuando vayan a comprar su conector de corte, le colocan aquí la resistencia última que va a tener ese conector. Aquí recuerden que podíamos utilizar dos tipos de conectores, el canal y los de studs. Esos son los que nos permiten a nosotros la norma, el ISC 360. Pero como les dije, aquí se puede utilizan, ¿no? No es que se pueda, utilizan varillas y un montón de cosas adicionales, que no sé si estará bien, no sé, pero yo generalmente sigo lo que está en los códigos, ¿no? Por cualquier cosa. Hay todo un capítulo completo que habla de eso. Déjenme ver. Para que ya más o menos se vayan familiarizando con esto, ¿no? Miren, aquí habla de diseño de miembros compuestos. Anchors. Diseño de conexiones, eso ya es otra cosa, ¿no?
Aquí está. Déjenme ver. Por aquí en algún lado dice los que son permitidos para eso, ¿no? Para ese fin. Mecanismo de transferencia de fuerza. Share connections. Aquí están, mire. En esta parte me dice a mí la normativa. Me dice que esto es aplicable, o sea, ya el conector de corte en sí, las formulitas que nosotros tenemos aquí, son aplicables o con lo que hace el ETABS, ¿no? La comprobación. Pues por eso es que no deberíamos hacer otro chequeo, no sé si se ponen varillas o ese tipo de cosas, porque suelen poner unas varillas de 25 milímetros y las doblan en forma de pernos o ponen otros pernos, etcétera, o ángulos. Entonces, eso no está aprobado con esto, ¿no? Aquí dice, estas formulitas que usted ve aquí es aplicable para estos studs o canales, ¿sí? Canales de acero. ¿Sí? Eso es, muchacho. Entonces, cuidado con eso, ¿no? Ya. Déjenme ver qué más tenemos. Y listo, ok. Y ok. Ya, entonces ahí dibujábamos la losita. Ya. Me hace falta ver el sentido. A ver, creo que me equivoqué, ¿no? Déjenme ver. Sí, aquí yo tengo que escoger el deck. Voy a dibujarle en uno, me está graficando en este tipo. Siempre tiene que ser perpendicular a las vigas, ¿no? Como vieron en la construcción. Esto tiene que ser así, perpendicular. Si no, ¿cómo le apoyo? Si yo le pongo así el deck y le pongo mis vigas en este sentido, todo se me va a ir para abajo, ¿no? Se va a chorrear eso. Entonces, para evitar esas cositas, aquí mismo yo le coloco 90 grados y ya, dibujo directamente. ¿Sí? O una sola. Se acabó. Ya, entonces vamos a ver cómo está el modelito. Siempre en esta última parte, al poner todos los pisos, se dibuja, ¿no? Voy a borrar. Vamos a dibujarle como empotrado, que es lo que solemos hacer en nuestros modelitos de matemáticos. Listo. Vamos a asignarle el diafragma rígido. Shell. La masa, ¿no? Definir. Fuente de masa. Bueno, nos falta crear los patrones. Vamos. Definirlo. Add patterns. La carga viva y carga muerta. Tenemos un sismo en X. No se olviden. Aquí vamos a poner quake o seismic. Que use el coeficiente. Añadir. Lo mismo para Y. Añadir, ¿no? Ya, aquí de una vez modifiquemos. Este es en X. Y aquí ustedes ya tienen que poner el coeficiente de fuerza que les haya dado. Sí, en este caso estamos manejando un mismo espectro, ¿no? Recuerden esto que son pórticos resistentes a momento, por lo tanto en los dos sentidos va a ser el mismo espectro. ¿Sí? Ya, entonces no recuerdo para qué habíamos quedado. Vamos a dejarle lo que tengo aquí. Suelo tipo D, etcétera. El R es el único que yo tendría que ir escogiendo, ¿no? O sea, si son pórticos resistentes a momento, yo tenía que mi R era IMF, ¿no? Eso salía del ACE, por si acaso les repito. Eso estaba en el ACE. Me voy al otro lado, al ACE 7. Y yo abría esto de las cargas ACE 22. ACE 7 22. Que se abre.
Ya, por acá está. Eso estaba en la tabla 12, etcétera. Aquí. Entonces, aquí estaba el sistema estructural que yo voy a utilizar. Aquí igual hay de concreto, etcétera, ¿no? ¿Por qué nos vamos a este? ¿Y por qué no utilizamos la NEC? Porque en la NEC no nos especifica. Solo nos dice pórticos resistentes a momento en acero. ¿A qué hace referencia la NEC? A los pórticos especiales, los SMF o Special Moment Frame. Pero si yo ya estoy utilizando un IMF, un R más bajo, ya cambian esas propiedades. Y este código, el hace si me da. En la nueva NEC ya se está implementando estas cositas, ¿no? Entonces yo escojo según lo que yo necesite. Entonces aquí les decía, y ya saben la diferencia entre un SMF y IMF. Primero es el R. Y las secciones que yo voy a tener que colocar van a ser más grandes si yo me voy por el SMF, por este asunto de la relación ancho-espesor. Entonces me voy por aquí. Aquí dice Building Frames, ¿no? Recuerden también, si yo voy a utilizar, muchachos, un sistema de diagonales concéntricas, ¿sí? O con diagonales, eso también ya vimos, ¿no? Entonces, que había diagonales concéntricas, diagonales excéntricas, había un shear wall steel, habían los pórticos resistentes a momento, los BRB, que eran barras de pandeo restringido, etcétera, ¿no? Recuerdo que les mostré esos casos que nosotros teníamos. Pero los que vamos a hacer en el trabajito son dos. En un sentido, lo que son los pórticos resistentes a momento. Y en el otro sentido, quedamos en que vamos a trabajar con diagonales, que sería diagonales concéntricas, ¿no? Esta era la forma, me recuerdo que habíamos quedado. Igual había un montón de distribuciones que podíamos tener nosotros para poder hacer eso. ¿Sí? Entonces, si yo voy a utilizar un sistema de diagonales concéntricas, estoy por aquí. Mire. Primerito me dice Steel Eccentrically Based Frames. Entonces, si yo me voy por acá, recuerden que el excéntrico era cuando no llegaba al nudo, ¿no? Cuando tenía algo así, por ejemplo. Este era un sistema excéntrico. Y ese sí me permite un R de 8. Entonces, pero ese no vamos a hacer. Vamos a irnos al 2, que dice Steel Special Concentrically Based Frames. ¿Sí? Por aquí nos vamos a ir, porque el ordinario no, ese no nos permite, no deberíamos colocar. Miren, al final siempre de cada uno de los sistemas que nosotros tenemos, aparte de que nos dan los Eres, el omega, etcétera, nos dan aquí las categorías, los pisos que yo puedo utilizar. Por ejemplo, me dice, simplemente para que vean, aquí están las categorías de diseño. En la nueva NEC esto ya está implementado, ¿no? En la actual no tenemos todavía categorías de diseño. Entonces aquí yo tengo que irme ubicando. Entonces para las categorías que son más solicitantes entre B y C, este sistema a mí no me permite. Special Concentrically Based Frame. Estoy en estos dos, ¿no? No, perdón, me dice no limit. Sí puede usted utilizarle, ¿no? Pero para las categorías F, que está por acá, le dice NP, este sistema ordinario ya no está permitido. Nosotros estamos más o menos en la categoría de riesgo D. ¿Sí? Entonces me dice 35, J, el J debe ser algún comentario, siempre van a encontrar ustedes al final de las tablas de eso, ¿no? Y aquí está J, me dice que Steel ordinal y concéntrico permitir bla, 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 ¿no? Entonces me está dando la altura, dice hasta 18.3 metros usted puede utilizar eso, ¿sí? Que no es muy alto, es pequeñita, ¿sí? Si quiere hacer un ordinario, etcétera. Ahí pueden irle leyendo ustedes y revisando esto. Pero el sistema de diagonales especial, que es el que haríamos nosotros, me da estos valores.
no me da ninguna limitación, digamos así como la J que está acá. ¿Sí? Estas serían las alturas más o menos. Pero ¿qué me interesa por el momento? Esto igual deberían revisarlo en la materia, en el diseño. Esto es ya más para el diseño. Para la parte sísmica nos interesan estos parámetros que yo tengo aquí. Más el R, ¿no? Porque todavía nosotros calculamos la deriva con unas formulitas diferentes a estos códigos. Entonces el R para el Steel Special Concentrically Based Frame es 6. ¿Sí? También necesito el Overstrength, que sería la sobreresistencia, que sería 2. Y este factor de amplificación de las deformaciones, que es 5. Estos 3 parámetros a mí el mismo programita luego, cuando vayan al diseño, me lo va a pedir, ¿no? Pero bueno, estábamos por acá. Ya les indico en dónde me piden estos valores. A ver. Diseño del programa. Aquí a mí ya me dice qué sistema usted va a utilizar. Mire, SMF, IMF, OMF, SCBF. Ese es el que estamos viendo ahorita. ¿Sí? Special Concentrically Based Frame. Y acá me dice cuál es la categoría de diseño. Me dice el factor de importancia que también se ingresa en el sismo. El RO generalmente es 1. Recuerden que el RO es la sobreresistencia, la redundancia, perdón. Esta es la redundancia. Si no saben de qué se trata, aquí les está diciendo. En esta partecita de acá. Entonces, de hecho, les da hasta el sitio donde pueden revisar, que es el AC7, de donde ahorita estamos sacando el R. Entonces, para este RO hay simplemente 2 valores, 1 y 1,3, y eso dependía de la cantidad de columnas que yo tenía o de pórticos resistentes, la redundancia. ¿Sí? Que algo me recuerdo que ya lo estudiamos. El SDS es la aceleración para periodos cortos. En nuestro caso, sería 1.19, ¿sí? Eso también tienen que ingresar ustedes. Es esta aceleración, 1.19, en periodos cortos, es decir, en la meseta. Ese valor también se ingresa aquí cuando van a diseñar. El R que se saca igual de las tablas. Miren, aquí me dice, vaya y vea estas tablas. Ahí usted puede encontrar estos valores. El omega y el CD, que son los valores que están aquí, R, omega y CD, que son importantes para las combinaciones que me genera el programita, ¿no? Por si acaso, sea de utilidad. Ahorita nos interesa el 6. Ya. Y para pórticos resistentes a momento, estamos en la parte C, estaríamos aquí. Igual me dice, la primera opción, Steel Special Moment Frame, que son los SMF. El siguiente, bueno, este no lo vamos a topar. Steel Intermediate Moment Frame, IMF, ¿no? Igual para concreto también tiene usted estos 3. Me imagino que es algo lo mencionó su profe. Y este es OMF. Sí, estos 3 tiene usted. 3 formas de diseñar. ¿Y de qué depende? Bueno, aquí solo del R, pero ya saben que existe el ISC 341, donde está todos los requerimientos que ustedes tienen que cumplir para cada uno de ellos, cuando vayan a hacer el diseño. Entonces, miren, aquí están, ¿no? Entonces dice SMF, utilice un R de 8. Un IMF, un R de 4.5. Un OMF, un R de 3.5. ¿Sí? Estos son los R's que usted tiene que utilizar. Perdón, aquí yo me equivoqué, ¿no? Yo les dije hace un momento 5.5. Y ha sido 4.5. ¿Sí? Entonces 4.5 es el valor. El omega y el CD. Aquí están los valores. Entonces, ¿qué me interesa a mí sacar? Porque quedamos que íbamos a hacer en el trabajo pórticos IMF. Entonces es 4.5. ¿Sí?
Que si quieren lo pueden redondear a 5, si es que alguien ya lo hizo con 5. Aquí sería 4.5. Y el resto de cosas no le voy a cambiar en nada, ¿sí? Entonces este sería mi valor de el porcentaje de la carga que se va a convertir en fuerza del sismo. Para un pórtico